Buenas a todos, amigos, amigas, yo soy Pirri y hoy vengo a traeros un vídeo un poquito distinto de lo que suelo traer, ¿vale? Vamos a hacer un vídeo que va a servir de guía y para ayudar un poco a las personas que no sepan muy bien qué quieren comprar, ¿no? Hace poco fueron Reyes, mucha gente, he visto por Twitter y demás, que ha empezado a jugar al juego, han empezado con la caja base, hay algunos que ya tienen su personaje favorito, ¿no? Se han comprado su pack, alguno también se ha calentado, se ha pillado más de lo que más de lo que tenía pensado comprar, pero sí que me he dado cuenta que hay mucha gente que no sabe por dónde debería tirar a la hora de gastar su dinero. Pensemos que este juego ya, Marvel Champions, tiene como 20 packs de héroe, 21, luego tiene 3 cajas de expansiones. Hay mucho contenido en el juego, ¿vale? Aparte de los villanos, que es decir, nos iríamos a unas cifras bastante grandes. Entonces yo sé que hay mucha gente, yo el primero cuando empecé a jugar a este juego, que no sabía muy bien qué debería comprar, depende de lo que me guste y demás. Entonces en este vídeo lo que vamos a hacer es precisamente eso. Dependiendo de lo que a vosotros os guste, dependiendo de vuestro estilo de juego, vamos a obviar un poco los gustos en cuanto a personajes y demás, porque damos por hecho que si a una persona le gusta Bruja Escarlata, pues se la va a comprar, ¿no? O si le gusta, yo que sé, Gamora, también la va a tener. Pero, ¿y después de ese personaje? Después de comprar a Gamora, ¿qué compro para potenciarla a ella? ¿O qué compro para potenciar a su estilo de juego? ¿O este arquetipo que a mí me gusta de ella? Pues vamos a analizar un poquito todo esto y dependiendo de qué nos apetezca jugar y de qué, habiendo probado ya el juego, nos gusta a nosotros hacer, protegernos, intervenir mucho, quizás nosotros solemos jugar con nuestra pareja, con algún amigo, con nuestro hijo y nosotros nos dedicamos a hacer algo concreto, nos gusta agresividad. Bueno, pues dependiendo de todo esto, vamos a ver qué podríamos comprar y vamos a utilizar un sistema que os voy a explicar ahora mismo, ¿vale? Yo lo que he hecho es crear un sistema de puntuaciones. Hemos puntuado de 0 al 10, es verdad que normalmente si he añadido una carta a un arquetipo, esa carta va a tener de 5 a 10, si no, no la añadiría, pero sí que es verdad que hay alguna que tiene menos de 5. Y para entender esto un poco, lo que vamos a hacer es agarrar cada arquetipo, primero agresividad y en agresividad todos los arquetipos. Luego liderazgo y así con todos los aspectos. Una vez agarramos ese arquetipo, puntuamos las cartas que yo creo que son más necesarias en ese arquetipo del 5 al 10 normalmente. Las que tengan un 10 en casi todos los casos significa que o tienes esa carta o no puedes jugar como deberías ese arquetipo. Es verdad que hay arquetipos que son más flexibles a la hora de que a lo mejor no necesitas tantas cartas para hacerlo funcionar porque con medio grupo de estos ya puedes utilizarlo en otro tipo de mazos. Entonces vamos a ver un poco, yo os iré explicando. Luego al final del todo haremos un recopilatorio de puntuaciones para ver, para mí, cuáles son los packs que vale más la pena comprar en general, ¿no? Incluso si ya sois personas que lleváis mucho tiempo jugando y sois veteranos, puede ser curioso el ver qué packs son mejores o peores en cuanto a valor, ¿no? Porque además de estos arquetipos, lo que haremos también es añadir las cartas individuales que también son buenas, ¿no? Por ejemplo, Ironheart es una carta que puedes utilizar prácticamente en cualquier mazo, ¿no? Pues bueno, eso debería puntuarse también. Eso debería sumar puntos al pack al que corresponde, que en este caso es Avispa. Entonces vamos a hacer un poquito de esto. Vamos a ir poco a poco y empezaremos con agresividad y veremos a ver cómo vamos haciéndolo, ¿vale? Bueno, pues como he dicho, vamos a empezar con agresividad y el primer arquetipo va a ser sacasbirros, ¿vale? ¿Qué mejor manera de entender todo esto que he explicado que con un ejemplo, ¿no? Para sacar esbirros, para mí, las dos mejores cartas, diríamos, son Ángela y Buscando Problemas. Ángela para mí es un poquito mejor, por eso le damos un 10. Y como podéis ver aquí, Ángela tendría una puntuación de 10, que está abajo, y luego pertenecería al pack de Gamora y de Valkyria. Es decir, comprando o el pack de Gamora o el de Valkyria, podríamos acceder a esta carta. Luego, por ejemplo, tendríamos Buscando Problemas, que solo está en la caja de Guardianes, y así progresivamente, ¿vale? Entonces, una vez ya entendido esto, vamos a ir un poco más ligeros y cuando hagamos el recuento os explicaré un poco cuáles son las opciones que tenéis a la hora de comprar si lo que queréis jugar es un mazo para sacar esbirros. Entonces tendríamos a Throg, Valkyria y Hércules, que son tres aliados que son muy buenos a la hora de sinergizar con este tipo de mazos. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos a Thor, que es buenísimo, una carta que ha salido hace muy poco y que lo que te permite es limpiar la mesa de esbirros, el Salón de los Héroes, tenemos la Furia de Combate, el Ven aquí, Supergirl,
Entonces, Supergirl no, perdón, Spider-Girl, se me ha ido la cabeza. Entonces, aquí podéis ver debajo las puntuaciones. Por ejemplo, Spider-Girl no es una carta que que sea muy buena a la hora de utilizarse, pero sí que si no tienes otras opciones, es una carta que puedes permitirte añadir a ese tipo de mazos. O el Ven aquí es una carta además que es muy buena para quitarte aturdir, para quitar duros y demás. O sea que, como podéis ver, las que salen al principio son las cartas más importantes para este arquetipo, y las que salen al final serían menos. Luego vamos al recuento y ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, pues que con Toro y Valkyria prácticamente podríamos jugar este arquetipo. Yo creo que con uno de los dos incluso ya se podría. Creo que es mejor Valkyria porque tendríamos acceso a Ángela, pero yo que sé, imaginad que vosotros ya tenéis el pack de Gamora. Pues bueno, no necesitáis a Valkyria para Ángela, ya podríais ir a por Thor, por ejemplo. Entonces yo lo que pretendo en este vídeo es precisamente esto que estoy haciendo ahora. Dependiendo de qué personajes ya tengáis, os guste y demás, pues decir, vale, ya tengo a Gamora, pues me pillo a Thor, tengo acceso a Valkyria, a Hércules, o quizás igualmente quieres acceder al pack de Valkyria para tener a Trog o tener a Thor y demás. También vendría muy bien la caja de guardianes, pero ya os digo, yo creo que con Thor o Valkyria ya podríais hacer un buen mazo de sacasbirros. Así que bueno, ya más o menos supongo que con lo que he explicado entenderéis a grandes rasgos cómo va a funcionar este vídeo. Entonces, para que esto no se vaya a las 3 o 4 horas, voy a ir un poco más ligero, a no ser que tenga que pararme para explicar algún punto concreto, y en general vamos a ir rápidos y voy a explicar una vez lleguemos a esta pantalla, ¿vale? A la que te resume las puntuaciones de todos los packs, ¿vale? Entonces vamos a ir a por el siguiente arquetipo, que en este caso sería listos para pegar. Listo para pegar, en lo que se basa este mazo es utilizar cartas para que tú como héroe, como superhéroe, puedas pegar varias veces. ¿Cómo haces esto? Pues con el NGI, que es la nave de los guardianes, en caso de que tú seas guardián, o con los héroes más poderosos en caso de que seas vengador. Entonces utilizaríamos a Blade con los héroes más poderosos, por ejemplo. Como veis aquí, todas estas cartas tienen un 8 porque dependiendo del mazo que juguéis o del héroe que juguéis, podríais utilizar unas u otras. Entonces tendríamos a Blade, tenemos la furia de combate, la nave, los héroes más poderosos. Luego tenemos, por ejemplo, el bicho, que se beneficia del hecho de que tú estés atacando mucho para siempre estar lleno de vida, ¿no? Para curarse siempre. Luego tenemos la matadioses, que es un poco menos importante, el pistolón, que es otra opción a la que podríamos acceder, y en pie de guerra. Y este, por ejemplo, sería el resumen. Tengo que decir que, por ejemplo, en este arquetipo sí que las cartas que necesitaríamos están más esparcidas entre packs. Así que este en concreto creo que es más difícil de optar para alguien que no quiera gastarse tanto dinero. Normalmente cuando un arquetipo lo podáis jugar con menos cartas o de una manera menos restringida, os diré, bueno, yo creo que con este pack y con este podríais, pero en este caso yo creo que necesitaríais bastante de estas opciones. Entonces, ahí tendríais la información y vamos a pasar al siguiente arquetipo. El siguiente arquetipo sería el de aliados rojos. ¿Qué es lo más importante para este tipo de juego? Tener el centro de entrenamiento. Bajamos el centro de entrenamiento, tenemos más 1 de ataque y ahora lo que hacemos es bajar aliados que sean muy poderosos o que tengan mucha vida. Para mí los mejores, el Vigía y Hulka. ¿Qué es lo bueno de esto? Que en el pack de Hulk ya tendríamos acceso tanto al Vigía, como a Hulka, como a Vigor, que es otra de las opciones. Luego Avispa. Drax es muy bueno también si jugamos Guardianes. Luego tenemos la Torre de los Vengadores. Si vamos a jugar Vengadores. Y luego todas estas cartas que podrían servir para mejorar estos aliados, ¿vale? Si jugamos Guardianes, tenemos acceso a la lanza de energía. Luego tenemos el arma secundaria para ayudar a cualquier tipo de aliado, el sapiencial para guardianes, y por ejemplo, esta es una de las pocas cartas que han sacado un menos de un 5, que es enfurecido, que es una carta a la que podríais utilizar, pero que no es especialmente óptima. Aún así, si no tenéis acceso a estas otras cartas que son mejores, pues siempre podríais utilizar enfurecido, por eso tiene un 4, porque a muy malas sí que podríais usarla. Y aquí tendríamos el resumen general de los puntos que se llevaría cada pack. Yo creo, como os he dicho al principio, Hulk y Avispa, solo con estos dos packs ya podríais haceros este mazo fácilmente, ¿vale? Necesitaríais Avispa para tener el centro de entrenamiento y con Hulk tendríais acceso a muchos aliados que son lo suficiente poderosos
como para utilizar este tipo de mazos, ¿vale? Así que pasaríamos al siguiente, que es el arquetipo de eventos. ¿Cómo se juega este arquetipo? Bueno, es muy fácil. Esto es sacar eventos que pegan, ¿vale? Sacar eventos que hacen daño. Simplemente eventos de ataque. Hay personajes que se benefician, como puede ser Gamora o Miss Marvel. Y aquí tendríamos para mí de las mejores cartas para este arquetipo, que es Vapuleo. Luego tendríamos la destreza marcial, que nos sirve para generar recursos para todos estos eventos. Y luego ya nos iríamos al plan de ataque para encontrar estos eventos fácilmente. Y luego ya un grupo de eventos que son opciones muy sólidas para jugar este arquetipo, como puede ser cuerpo a cuerpo, el cara a cara, amedrentar, ataque sorpresa. Bueno, aquí podríamos añadir cualquier tipo de evento que haga daño. En la caja base ya tendríais unos pocos, con lo que este tipo de arquetipo no sería muy difícil de jugar o de tener opción a jugarlo. Pero bueno, estas son las mejores opciones. Entonces, prácticamente con Gamora y Hulk ya podríais jugarlo. De nuevo, os estaréis dando cuenta que en agresividad con Hulk, Gamora, hay ciertos personajes que tienen muchas cartas de estos aspectos, por lo tanto es obvio que es más fácil que podáis jugar estos arquetipos con estos packs. Pero bueno, con Gamora y Hulk yo creo que iríais más que servidos para jugar simplemente un mazo de eventos de ataque. Vamos a pasar al siguiente, que lo he llamado el tío de la vara, que básicamente es tener un arma y pegar con ella, el tío de la vara, ¿no? Esto se beneficia mucho personajes que ya tengan armas de por sí, superhéroes que tengan armas de por sí, y sobre todo los que más se benefician son héroes que tengan armas que además no tengan que girarse, ¿no? Venom, por ejemplo, tiene armas, pero para utilizarlas tienes que agotarlas. Pues bueno, personajes como Pantera Negra, por ejemplo, que además os viene en la caja base, se benefician mucho de este arquetipo porque ellos tienen armas de por sí que simplemente son pasivas, que no hace falta girarlas. Entonces, con el golpetazo y la lluvia de balas, podríamos utilizar estas armas que ya tenemos equipadas para hacer daño. Luego, si no pudiéramos acceder a estas armas o tu superhéroe no tuviera, pues podemos añadirle el Jardiorn o el pistolón, por ejemplo, también nos sirve. Luego, lo bueno es que como vamos a estar pegando ataques básicos, podríamos añadir el golpe diestro, el bicho para que se vaya curando, el Queen Transporte nos viene muy bien también, porque algunas de estas cartas utilizan recursos rojos, con lo que podríamos generarlos, y lo mismo con el vigor mejorado. Y este sería el resumen, ¿vale? Yo creo que aquí el más importante es Thor, y yo como lo plantearía sería una combinación de Thor con Venom o Thor con los Guardianes, ¿vale? Cualquiera de estas dos opciones, si os apetece jugar este tipo de arquetipos, solo imaginad que tenéis a Thor, solo con que compréis o la expansión de los Guardianes, que obviamente es una expansión, es un poco más cara, o Venom simplemente, para tener acceso a la lluvia de balas, pues con esto ya iríais rodados, ¿vale? Así que sabiendo esto, vamos a pasar al siguiente, que es el de brutalidad. ¿Y en qué se basaría este arquetipo de brutalidad? Bueno, pues igual que en el de sacar esbirros, lo que nos centramos es en sacar esos esbirros, con brutalidad lo que hacemos es buscar maneras eficientes y de las que saquemos provecho a la hora de matarlos, ¿vale? ¿Qué provecho podemos sacar? Curarnos si nos sobra daño de un esbirro, intervenir si nos sobra daño después de hacer daño a un esbirro, bueno, distintos tipos, ¿vale? Por ejemplo, con el momento triunfal nos curaríamos si nos sobra daño, por eso tiene un 9. Entrar en combate, lo mismo. Estas dos cartas nos servirían para sobrevivir y para intervenir, que son dos de los problemas que tiene en general los mazos de agresividad. Tendríamos a Ángela, que aunque no sea para el mazo de sacar esbirros, siempre nos viene bien para sacarlos. ¿Y qué más tendríamos? Pues tendríamos el pistolón, que nos da brutalidad, y tendríamos el ensañamiento, que lo que te permite es que el daño sobrante se le sume un punto. Siempre que nos sobre un daño, pues nos van a sobrar 2. Si nos sobran 3, pues nos van a sobrar 4 y así. Y además lo bueno es que podemos acumular varias copias y dejarlas en mesa y siempre vamos a tener más daño sobrante del que debería. Luego tenemos el Salón de los Héroes para sacar provecho de matar esbirros. Y este sería el resumen, ¿vale? Yo creo que con la expansión de los Guardianes ya podríamos comenzar a hacer cosas, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, Ant-Man nos vendría muy bien para el momento triunfal si queremos un mazo en el que podamos sobrevivir, si jugamos solo, pero si por ejemplo jugamos en multijugador, solo con la caja de los Guardianes ya podríamos tener un rol de matar a esbirros, ¿vale? Tenemos acceso al pistolón, al ensañamiento, al entrar en combate, luego en la caja base también tenemos una carta que también se basa en esto, en matar a esbirros, tenemos opciones. Entonces,
Si no nos, si por ejemplo sois personas que jugáis mucho encuentros más fáciles o jugáis en normal, no os preocupa tanto el hecho de sobrevivir y demás, no os haría falta más que la expansión de los guardianes. Con esto ya podríamos jugar un mazo bastante curioso de brutalidad. Así que vamos a pasar al siguiente arquetipo, que es el de permaturdir. Una cosa que os recomiendo para jugar este estilo de juego es que vuestro personaje de por sí ya tenga acceso a aturdir, ¿vale? Con este tipo de mazo vamos a sacar provecho al hecho de que el villano esté aturdido constantemente y solo con una carta que haga esto, que es la patada doble voladora, creo que no es suficiente. Aún así, podéis intentarlo, se puede hacer algo con esta carta solo, pero yo os recomiendo que sea un personaje que ya de por sí tenga un aturdir. Entonces, la carta más importante tiene que ser la patada doble voladora, que para la que necesitaríais al Hulk, el pack de Hulk. Y luego todo lo demás ya son maneras de aprovechar o que está aturdido o de generar recursos rojos y demás. ¿Por qué digo lo de generar recursos rojos? Bueno, la patada doble voladora, para que aturda, tienes que pagarla solo con recursos rojos. Esto puede llegar a ser muy limitador a la hora de hacer el mazo. Entonces yo os recomiendo que el mayor porcentaje de cartas de vuestro mazo sean rojas, sean de recursos rojos. Entonces vamos a añadir, por ejemplo, aprovechar la ventaja, que aprovecha el hecho de que estén aturdidos para robar una cartita, el plan de ataque para buscar las patadas doble voladoras mucho más eficientemente, la destreza marcial que nos generaría estos recursos, luego tenemos ya cartas que simplemente son sólidas y que tienen el recurso rojo, como puede ser Spider-Man, luego Blade, que es muy barato y además se aprovecha de que tenemos muchos recursos rojos para en un momento dado poder atacar con él. Tenemos el golpe diestro, por ejemplo, que como la patada doble voladora es muy cara, cuesta 3, muchas veces no nos va a dar para jugar otra cosa, entonces con el golpe diestro, como es gratis, pum, pues bueno, 2 más de daño y, como dije antes, recurso rojo. Vigor mejorado y luego pues cartas que pueden llegar a ser sólidas y que también puedes sacar provecho de los recursos rojos, como puede ser Marvel Boy. Este sería el resumen. Os recomiendo Hulk indispensable y luego yo os recomiendo que o con Gamora o con Avispa, solo con una combinación de estas de Hulk y Gamora, Hulk y Avispa, iríais más que sobrados. Es un mazo además muy divertido y que simplemente con que tengáis muchas cartas rojas y la patada doble voladora ya podéis hacer. Así que os recomiendo que si os interesa os compréis a Hulk y ya estaríais. Luego el siguiente arquetipo, y por último para agresividad, sería aprovechar la fuerza. ¿En qué se basa este arquetipo? Pues muy sencillo. Agarrar tu valor de ataque, el valor de ataque de tu héroe, y utilizarlo para diversas cosas. Con golpe veloz lo utilizaríamos para hacer daño, con resolver el problema a golpes lo utilizaríamos para intervenir y con la mejor defensa utilizaríamos este valor para defendernos. Por eso estas son las 3 primeras cartas. Para mí la mejor es golpe veloz, pero sí que es verdad que resolver el problema a golpes en según qué mazos está ahí, porque agresividad le cuesta mucho intervenir. Y si no está la primera es porque para utilizarla tienes que girar además tu héroe. Con golpe veloz pues puedes ser más agresivo, utilizar tu ataque para hacer daño, luego además girarte con lo que haces más daño aún. Creo que es un poco mejor solo por este detalle, ¿no? Porque no hay que girarla, pero en general son las 3 muy buenas. ¿Qué necesitaríamos aparte de estas 3? De cualquiera de ellas que quisiéramos usar, aunque esto es irrelevante porque las 3 vienen en el mismo pack, en el de Valkyria, pues necesitaríamos la fuerza bruta para subirnos el ataque, la descarga de adrenalina para lo mismo. Creo que la descarga de adrenalina es un poco más flexible porque la fuerza bruta en el momento en el que peguemos se va. Y luego, como uno solo, si tenemos algún aliado que sea guardián o lo que sea, o en caso de que tú seas guardián, algún aliado que sea vengador, pues también podemos utilizar nuestro ataque para hacer este daño. Y este sería el resumen. Como podéis ver aquí, con que tengáis a Valkyria prácticamente ya podríais haceros este mazo. Si además le añadís Mercurio para tener acceso a las otras dos cartas, perfecto. Lo de máquina de guerra es un poco porque es útil, pero no lo necesitaríais. Valkyria y Mercurio y a partir bocas, porque es así de sencillo, ¿eh? 2 packs y tenéis un mazo que es muy muy bueno, ¿vale? Entonces ya hemos acabado agresividad, vamos a pasar a liderazgo. Y liderazgo, el primer arquetipo sería el de revivir aliados. Este arquetipo es muy sencillo, es agarrar aliados que sean muy buenos, sobre todo a la hora de entrar en mesa, que tengan habilidades de robar cartas o que intervengan o lo que sea cuando entren en mesa, y simplemente cuando ellos mueren, con las 2 primeras cartas que estáis viendo ahí, los revivimos. Con la primera, con la respuesta rápida, lo que haríamos es
revivirlos y que entren en mesa directamente, y con el reagrupamiento nos lo devolvemos a la mano. Y es constantemente utilizar los mismos aliados para hacer efectos. Las mejores cartas son las dos primeras, que son las principales, y luego tendríamos Tigre Blanco y Halcón, que nos servirían son uno de estos aliados que nos sirven para utilizarlas. Luego tendríamos otras opciones, como puede ser Maria Hill o Nick Fury y demás, pero ya vienen en la caja base. O sea que si pudiéramos acceder a estas cartas, ya podríamos hacer este mazo, con cartas incluso de la caja base. ¿Problema? Estos packs están muy divididos. Cada una de estas cartas está en un pack distinto. Sobre todo las dos primeras, tendríais que compraros, si queréis jugar esto, básicamente un pack solo para una carta. Entonces, no sé si recomendarlo, ¿vale? Es verdad que es un mazo divertido, que os puede servir para muchos encuentros, que además cada vez que vayan saliendo aliados nuevos que tengan buenas habilidades al entrar en mesa y demás, podréis aprovechar este arquetipo, pero bueno, os lo dejo a vuestra elección. Al final es un mazo que tiene los packs muy divididos, como vosotros veáis. Lo más importante sobre todo, Viuda Negra. Por lo demás, ahí están todos. El siguiente arquetipo sería el de aliados bomba. Yo lo llamo aliados bomba porque básicamente es agarrar aliados que son muy potentes y que cuestan mucho y suicidarlos, ¿vale? Con ataque furtivo, cuando bajamos un aliado, ese aliado se va a ir al final de la mesa. Entonces lo que hacemos es intentar hacer el mayor número de acciones con él, o sea, intervenir, atacar, usar sus habilidades, lo que sea, en el mismo turno, porque sabemos que al final se va a ir. Y antes de que se vaya, podemos sacrificarlos directamente con estas dos siguientes cartas, Hasta el último aliento y Salvados del desastre. Es un mazo, o sea, es un arquetipo que ha salido hace muy poco, y quien nos lo ha habilitado es, bueno, podéis verlo ahí, ¿no? Mirad arriba. Máquina de guerra, máquina de guerra, máquina de guerra, máquina de guerra, máquina de guerra. Solo con máquina de guerra podemos acceder a este arquetipo. Esto es algo muy muy bueno, y esto es algo que está ocurriendo en los últimos packs, que solo con un pack ya nos dan acceso a muchas cartas que van conjuntas. Entonces, este es uno de los arquetipos que yo más voy a recomendar. Primero, cambia mucho como hemos jugado el liderazgo hasta ahora, que es el ir montando mesa con muchos aliados y cosas así. Y ahora tenemos acceso a esto. Luego, ¿qué otras cartas nos vendrían bien? Pues un último asalto, Goliath, que también viene con máquina de guerra, Hombre Gigante, que nos vendría con Ant-Man, Power Man, Pedir Ayuda. En general, como veis, aliados que pueden hacer muchas cosas en un turno, y que, por ejemplo, poniéndolos listo con el grupo de mando, o con otro tipo de cartas que también ponen listos a los aliados, pues podemos hacer muchas acciones con ellos antes de que mueran y luego sacrificarlos. El resumen, pues podéis verlo aquí, 53 puntos máquina de guerra. Sinceramente, con máquina de guerra ya podéis jugar esto. Compráis el pack, es que esto es increíble. Máquina de guerra viene con uno de los mejores preconstruidos que hemos visto hasta hoy, ¿eh? Máquina de guerra, como mucho Ant-Man, si es que lo tenéis, o si os apetece, si os gusta Ant-Man en general, y tenéis un mazo increíble. O sea que esto es recomendadísimo. Vamos a pasar al siguiente, que es el de Vengadores. El de Vengadores es básicamente llenar la mesa de aliados que sean Vengadores, y luego con el Vengadores reunidos tener unos turnos muy grandes. Vengadores reunidos diría que es la carta más importante para jugar este estilo de mazos. Luego aliados, tenemos opciones muy sólidas. Lo bueno que tiene este mazo es que con que tengamos 4 o 5 aliados Vengadores ya podríamos hacer este tipo de mazos. Para mí las mejores opciones pues son Aguijón, son Tigre Blanco, luego está la Torre de los Vengadores para tener un Vengador extra y además poder pagar todos estos aliados mucho más baratos. Luego tendríamos el Capitán América, Kalu, bueno, aquí tenéis una serie de aliados. Y luego pues tendríamos, por ejemplo, los poderosos Vengadores, para que todos estos Vengadores que tenemos en mesa sean más poderosos. Espíritu de equipo y Queen Transporte, para que todo esto pueda salir a mesa mucho más fluido. Y luego tendríamos, por ejemplo, Halcón, que es otro aliado muy sólido, Unidos Resistimos, para ir curándolos. En general son cartas que van a beneficiar mucho a estos aliados que ya hemos bajado en mesa, o el Queen Jet, por ejemplo, para bajarlos más rápido. En general hay muchas cartas que se podrían utilizar. Entonces, este arquetipo es un poco flexible en ese sentido. Aquí tenemos el resumen. Con la expansión de Thanos nos han venido cartas muy muy buenas, y yo recomendaría que con la expansión de Thanos y quizás el Capitán América,
Sí, yo diría que sí. Solo con eso, fijaos, el Capitán América es muy importante porque está Vengadores reunidos. Pero si os fijáis por aquí, tenemos a Thanos para el Tigre Blanco, para la Torre, para el Capitán América. En general, la expansión del Titán Loco, bueno, yo la llamo la de Thanos, pero ya me entendéis. La expansión del Titán Loco es muy beneficiosa para este tipo de mazos, ¿vale? Como veis aquí también, el Capitán América. Bueno, ya os digo, esas dos. Con una combinación de estas dos, si tenéis el Capitán América y tenéis pensado comprar una expansión, pues bueno, que sepáis que con la del Titán Loco ya tendréis acceso a este tipo de mazos. Luego el siguiente sería, igual que tenemos acceso a los Vengadores, el siguiente arquetipo sería el de los Guardianes, ¿vale? Aquí sería el Sapiencial, para que nos salga todo mucho más barato y poder tener un aliado extra. Luego tendríamos los Guardianes de la Galaxia, Heroísmo Suicida. Yo creo que, como veis aquí todas les he puesto un 9 porque son cartas muy muy sólidas para el arquetipo de Guardianes de la Galaxia. Pero creo que el más importante o el que a mí más me gusta es que esto, claro, depende mucho a gustos, pero creo que este arquetipo es bastante flexible. Pero creo que el mayor Victoria es bastante importante y diría que el heroísmo suicida también, para tener unos turnos muy gordos con este grupo de guardianes que ya habremos montado en mesa. Luego tendríamos acceso al bienvenido a bordo para que puedan fluir mejor los aliados a la hora de bajarlos. Y tendríamos acceso a los guardianes, al grupo de guardianes principales, que son todos cartas básicas, ¿vale? Pero que solo podemos jugarlos si nuestro héroe es guardián. Tendremos a Drax, Gamora, Groot, Mapache Cohete. Para mí estos 4 son los mejores. Y luego aparte tendríamos a Star-Lord, que para mí es el peor de los 5. Además, con la pistola láser y el comunicador, pues podremos ir mejorando estos aliados. Y luego tendremos esos turnos grandes. Y bueno, así funcionaría un poco. El resumen sería Star-Lord y Nebula. Básicamente estos dos son los más importantes. ¿Qué pasa? Si ya tenemos el Sapiencial, porque tenemos a Star-Lord, Nebula es innecesaria, a mi parecer. Entonces, al final el más importante es Star-Lord. Si ya tenemos a Star-Lord, yo creo que es mejor combinarlo con Thanos, ¿vale? Entonces, si ya tenemos a Nebula, pues bueno, Star-Lord nos puede venir bien o Thanos nos puede venir bien. Pero si ya tenemos a Star-Lord, creo que Nebula es innecesaria, ¿vale? Entonces mi recomendación es básicamente Star-Lord y la expansión del Titán Loco. Con estas dos cartas ya podríamos jugar un mazo de guardianes, pero perfectamente, vamos. Vamos a pasar al siguiente arquetipo, que va a ser el de Voltron. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué es esta palabra, Voltron? Bueno, pues es un arquetipo que se basa en agarrar un solo aliado y mejorarlo muchísimo, muchísimo. Para que este aliado sobreviva, o bien lo tenemos que curar, o bien no se tiene que hacer daño al atacar. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, con Iron Man sería necesario curarlo, pero lo bueno es que todas las mejoras que le pongamos a él van a ser o gratuitas o, bueno, le reduciremos el coste en 1, con lo que muchas de ellas van a ser gratuitas y vamos a tener un aliado muy potenciado muy muy rápido. O, por ejemplo, tendríamos a Yondu, que no es tan rápido a la hora de montarse, pero es verdad que puede estar pegando constantemente sin hacer daño. Tendríamos estas dos opciones. Iron Man sería para Vengadores y Yondu sería para Guardianes. Luego tendremos la opción un poco más nicho, que es Cosmo, que solo funciona con algunos personajes, como puede ser el Doctor Extraño o Spider-Woman o algún caso así, pero en general son Yondu y Iron Man, ¿vale? Esto sería lo principal, tenemos que tener uno de los dos y luego simplemente es mejorarlos. Aquí tenéis, os he puesto todas las mejoras. En general, pues bueno, si os vais a hacer a Iron Man, no podéis ponerle la pistola láser. Entonces vais a buscar las mejoras de Vengadores. Con Yondu lo contrario, vais a buscar las mejoras de Guardianes. Entonces aquí tendríamos todas, ¿vale? Es verdad que con Iron Man yo creo que es bastante necesaria la presencia inspiradora para poder ir curándolo de vez en cuando, además de tener unos turnos dobles con él. Y este sería el resumen. ¿Hay malas noticias? Para tener acceso a Iron Man necesitamos al Doctor Strange. Y para eso, el Doctor Strange solo serviría para esa carta en este arquetipo. Lo necesitaríamos solo para Iron Man. Entonces, eso ya depende de vosotros. Si ya tenéis al Doctor Strange, pues bueno, podéis hacer este mazo con Vengadores. Si no tenéis a Doctor Strange, pues bueno, yo iría por Star-Lord para tener acceso, además que Star-Lord puede hacer a todos sus aliados guardianes. Entonces tendremos acceso a Yondu y además a todas estas mejoras. Luego es verdad que Hulk es muy bueno para
para poder curar con la presencia inspiradora, como os dije. Pero esto solo sería si ya tenemos a Iron Man. Entonces, eso depende de vosotros. Si lo queréis Vengadores, es que el problema es que no solo vais a necesitar al Doctor Strange, porque vais a necesitar también a Ant-Man para tener acceso a los ¿cómo se llaman? Los guanteletes de energía. O podéis necesitar a la caja de cráneo rojo para el aeromoto. Bueno, es un poco más complicado. Yo lo que recomiendo es, si queréis este tipo de mazos, mejor con Yondu, que solo necesitaríais a Star-Lord prácticamente, y con eso vais tirando, de verdad. No os compliquéis mucho la vida si estáis empezando. Ahora, si tenéis un par de mazos, si tenéis a Ant-Man, o si tenéis ya a Hulk o a Doctor Strange, pues podéis optar a lo otro sin gastar demasiado dinero. Vamos a pasar al siguiente, que sería el de aliados siempre listos. Este es un arquetipo que en lo que se basa es en agarrar aliados, muy parecido al de aliados bomba. Agarrar aliados que son buenos durante un turno, son muy buenos porque o se potencia mucho el ataque pero solo durante un turno, o van a morir al final del turno, cosas así, y ponerlos listos todas las veces que podamos, ¿vale? Por ejemplo, Spider-Man, cuando entra con 2 más de ataque, ¿no? Pues como va a tener 4 de ataque, durante ese turno que pegue todas las veces que pueda. Pues con esto, ¿cómo lo conseguimos? Con presencia inspiradora, con el grupo de mando, con una carta que viene en la caja base para para enderezar a tus aliados. En fin, necesitaríamos sobre todo el grupo de mando y la presencia inspiradora. La presencia inspiradora, recordad que solo es para Vengadores. Y luego aliados con los que poder utilizar esto. Problema de esto, el pool de cartas que necesitamos para este arquetipo está bastante repartido, de nuevo. No nos basta con comprar un par. Como os digo, si ya tenéis alguno de estos packs y os podéis permitir un par y os apetece mucho jugar esto, pues podríais. Pero en general es un arquetipo que cada carta viene en un pack distinto. Entonces, este sería el resumen. Básicamente, las 2 primeras son las más importantes para poder poner listos a los aliados. Y luego, si podéis encontrar aliados que sean muy buenos en un turno, pues bueno, podéis añadirlos en realidad. Pero estos serían los mejores que hay, ¿vale? Y vamos a pasar al siguiente arquetipo, al que yo he llamado ciclosanos. Bueno, ¿qué es esto de ciclosanos? Suena extraño, ¿no? Bueno, pues básicamente es ciclar nuestro mazo para que se recorra muy rápido. ¿Cómo conseguimos esto? Pues robando muchas cartas, teniendo muchas cartas en mesa, con lo que nuestro mazo se hace más pequeño, por lo tanto se recorre antes. Y pensaréis, ¿y de qué sirve esto, no? ¿Para qué quiero yo robar tantas cartas si no voy a poder utilizarlas? Bueno, la idea es robar muchas cartas constantemente para personajes, por ejemplo, que tengan que montar mucha mesa muy rápido, como puede ser Iron Man, por ejemplo, o personajes que sus cartas propias sean tan buenas que ni siquiera queramos añadir cartas extras, solo queremos que el mazo vaya rápido para poder robar estas cartas tan buenas. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, teniendo muchos aliados en mesa y luego aprovechando que tenemos esos aliados con todos juntos, que nos va a dar un recurso por cada aliado que tengamos montado, y superioridad numérica, que es la carta más importante de este tipo de mazos. Con esta carta lo que vamos a hacer es, estos aliados que son tan débiles en realidad y que nos ha servido para robar cartas, puede sacarle aún más provecho y solo girándolos robar un número de cartas como el de aliados que hayamos girado, con lo que el mazo se acelera muchísimo. Además, necesitamos aliados que nos hagan robar, como puede ser Tigre Blanco, una de las mejores cartas que han salido en 2021, Ironheart, que es una carta además buenísima que nos sirve en cualquier tipo de mazos, cartas como Kalu, que nos hace robar eventos, Aguijón, que no nos cuenta para el límite de aliados y que es súper barato, con lo que bajarlo va a ser muy fácil y luego lo vamos a tener para utilizarlo para todas estas cosas que hemos hablado antes. Y luego evaluar la situación, que es una carta que cuesta 0 y que en el siguiente turno vamos a robar una carta, con lo que se acelera aún más. Entonces, el resumen de este arquetipo es: la mejor carta para este tipo de mazos lo tiene el Capitán América, ¿vale? Que es la superioridad numérica. Si tenemos el pack del Capitán América, yo iría a por la expansión de Thanos. Ya tendríamos acceso al Tigre Blanco y a todos juntos. Con estas 3 cartas solo y poniendo aliados baratos quizás y demás, ya podemos hacer este tipo de mazos bastante consistentemente. Luego, si tenemos acceso a Ant-Man, por ejemplo, también nos vendría bien. Estos 3 mazos son los importantes. Yo creo que en realidad con el Capitán América y uno de esos 2 que os he dicho, Ant-Man o la expansión del Titán Loco, ya podríais hacer algo.
Es verdad que cuantos más tengáis, este mazo en realidad es un mazo que es tan específico el hecho de no hay muchos personajes que quieras hacer esto. Entonces, yo recomiendo que si podéis, consigáis los 3 packs de héroes que os he dicho. Si no, bueno, se puede intentar, se puede hacer algo, se puede mezclar con otros tipos de arquetipos, quizás, simplemente para mejorar otro arquetipo, hacemos que se acelere un poco. Bueno, se pueden hacer cosas, pero como os he dicho, el del Capitán América creo que es bastante necesario. Problema, del Capitán América solo nos vendría superioridad numérica. Entonces, estamos comprando un pack para una carta. Bueno, si os gusta el Capitán América y demás, os puede venir bien, pero en general, bueno, con 3 packs ya podríais hacerlo, ¿vale? Bueno, ya hemos acabado con liderazgo, ahora vamos a pasar al siguiente aspecto, que es justicia, y el primer arquetipo de justicia va a ser el de misiones. ¿En qué se basa este arquetipo? Bueno, en sacar planes secundarios, a los que yo he llamado misiones, y cuando acabemos estas misiones van a ocurrir cosas beneficiosas para nosotros. El núcleo de este arquetipo es de un modo u otro, ¿vale? Creo que este arquetipo ya existía antes de que existiera esta carta, pero ahora es cuando funciona de verdad. Con de un modo u otro lo que vamos a hacer es buscar el plan secundario, el más débil que haya en el mazo, y al ponerlo en mesa vamos a robar 3 cartas y luego pues destruiremos ese plan secundario para que ocurran estas cosas que os he dicho antes. Con despejar la zona, por ejemplo, robaremos una carta si quitamos el último punto de este plan secundario. Luego podríamos hacer daño con seguimiento. Con el investigador sagaz robaremos cartas. En fin, es un... ¿Veis cuál es la mecánica, no? El hecho de que al acabar con un plan secundario ocurren cosas. Con Spider-Man, por ejemplo, una cosa muy buena es que como vamos a robar 3 cartas con la carta de un modo u otro, pues con Spider-Man, ¡pum!, lo bajamos y por cada jugador que haya en mesa vamos a quitar 3 de amenaza, con lo que es muy probable que el plan secundario o lo destruyamos o lo dejemos a nada. En fin, luego por ejemplo, se ha hecho justicia, nos vamos a poner listos si nos cargamos este plan secundario. Y bueno, en general hay una sinergia ahí bastante buena, ¿vale? Luego, por ejemplo, tendríamos cartas que no son tan necesarias, pero que nos vienen muy bien, como puede ser Quasar, o el solucionador de problemas si jugamos en multijugador. Y el resumen sería este, ¿vale? Yo creo que la expansión del cráneo rojo, la primera que salió, esa sería muy beneficiosa, porque como podéis ver, tendríamos acceso a Spider-Man para el multijugador, al despejar la zona, que es una de las mejores cartas de justicia, el investigador sagaz, que nos permitiría robar más cartas, y sí que es verdad que Nebula la veo muy imprescindible, ¿vale? Tanto para, perdón, para de un modo u otro, o para se ha hecho justicia, sobre todo para el de un modo u otro. Entonces yo creo que con la primera expansión, la del cráneo rojo y con Nebula, ya podríais hacer este mazo, ¿vale? Esto, las otras les beneficia mucho, pero creo que con estos dos iríais perfectos. ¿Y cuál sería el siguiente arquetipo? Bueno, el siguiente arquetipo es el de permaconfundir. Igual que he dicho antes en el de permaturdir de agresividad, que era bastante importante que vuestro personaje tuviera acceso a aturdir con sus propias cartas, creo que con permaconfundir no es así, no es el caso. Es verdad que además, permaconfundir no. Confundir es bastante poco común, ¿no? No hay muchos personajes que tengan acceso a esto. Pero es que con el fusil sónico, solo con una carta vamos a poder confundir 2 turnos distintos, porque lo vamos a dejar en mesa y podremos confundir un par de veces. Además, si somos guardianes, tenemos acceso al espabila, con lo que el villano, si es un villano que se pueda confundir, que esto hay que tenerlo en cuenta, no todos se pueden, por ejemplo Thanos no podemos confundirlo, con estas 2 cartas ya podemos confundirlos constantemente, ¿vale? Van a estar confundidos casi toda la partida. Luego además tenemos el golpe contundente, que además de confundir hacemos daño, y después de confundirlos con estas 3 cartas vamos a sacar beneficio del hecho de que estén confundidos, ¿no? Con la táctica intimidatoria, por ejemplo, con el castigo inmediato también, en el que vamos a hacer daño y el villano nos va a planificar, pero como está confundido no planifica, y luego podemos confundirlo de nuevo, ¿no? Por ejemplo, tenemos este tipo de mazos que es confundir, sacar provecho de confundir. Me paso alter ego, no me puede planificar. Es un mazo muy divertido para mí, sobre todo si os gusta jugar mucho en alter ego. Entonces, básicamente con Venom ya tendríamos acceso a la mejor carta, que es el fusil sónico. Luego es verdad que con Miss Marvel se complementa muy bien, porque tendríamos el golpe contundente y tendríamos una manera de ir haciendo daño constantemente.
Luego, si jugamos muchos guardianes, también nos podría venir bien Drax. Pero como veis aquí, Venom para el fusil sónico y la táctica intimidatoria, con eso ya podríamos ir perfectísimo. Wanda, pues bueno, es un buen añadido. Está bien, pero yo creo que con esas dos, con Venom y Miss Marvel, o solo con Venom incluso, se podría hacer algo, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente arquetipo, que es uno que yo he llamado quiero ser yo. ¿Qué significa esto de quiero ser yo, no? Pues bueno, quiero ser yo significa que yo no quiero ser el superhéroe, quiero ser el alter ego. ¿Cómo juego mucho con alter ego? Pues con este arquetipo. Precisamente, aquí vamos a ver cartas o que confunden, con lo que al estar en alter ego no te va a penalizar porque el villano te planifique, o bien que sean cartas que tú puedas utilizar estando en alter ego, porque como sabéis, muchas cartas solo podemos utilizarlas cuando somos héroe, ¿no? Pone acción de héroe y la podemos utilizar si no estamos en alter ego. Con estas cartas no ocurre esto. Tenemos el policía de barrio, por ejemplo, que es una carta buenísima y que podemos utilizar en cualquiera de las dos formas, en alter ego y en héroe, y que constantemente va a estar interviniendo y en un momento dado podemos destruir un esbirro. Creo que tanto esta como el fusil sónico son bastante imprescindibles. Creo que el policía de barrio es tan buena que cuando tenemos 3 en mesa estamos interviniendo de 3 cada turno. Es muy muy buena, es verdad que es cara, pero es muy buena, ¿vale? Luego con el fusil sónico confundiríamos mucho para precisamente estar en alter ego sin que nos planifiquen. Luego tenemos a Veloz, que interviene mucho, el golpe contundente también para confundir. Tenemos bajo vigilancia para que el plan principal cueste más de que llegue a su límite y que avance. Tenemos aliados muy sólidos como el fantasma y luego ya tendríamos acceso a otro tipo de cartas como puede ser el contraespionaje para intervenir, no tan deprisa, que lo que va a hacer es que si estamos en alter ego, esta carta por ejemplo es muy buena en Iron Man, porque si estamos en alter ego montando nuestra armadura o lo que sea y nos planifican y sale una carta que le añade 3 iconos y nos van a planificar de 5, pues bueno, hacemos no tan deprisa. Ojo, en vez de planificarme de 5 me planificas de 2. Entonces nos permite estar más seguros en alter ego sin que el plan se vuelva loco. Tendríamos el agente Coulson también, que nos viene bien para bajar por ejemplo el contraespionaje o otras cartas que sean de planificación. El Tribunal Viviente, que en un momento dado podríamos utilizarla, o cartas como Eros, que confunden a los esbirros. El resumen de esto. De nuevo, las cartas para jugar este arquetipo están muy dispersas entre distintos packs. Es difícil, ¿vale? No voy a mentir, es difícil jugar esto si no tenemos varios packs. Quizás con Hulk y Venom para el fusil podríamos llegar a hacer algo, pero sí que vamos a sufrir mucho y no vamos a estar constantemente en alter ego como querríamos estar. Pero sí que podemos montar un mazo en el que no podamos estar todo el rato, pero quizás sí de vez en cuando y poder sacar provecho de vuestra habilidad de alter ego y demás. O sea que, como digo, muy disperso, pero con Hulk y con Venom creo que podemos hacer algo. Aquí en este caso las puntuaciones engañan un poco porque nos daría para pensar que con Nebula y Viuda Negra quizá podríamos, pero creo que Hulk y Venom son más importantes por lo importante que es el policía de barrio y el fusil sónico, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente arquetipo, que es el de científicos. Científicos es porque para jugar estas cartas, este grupo de cartas, lo que vamos a necesitar es muchos recursos de ciencia, los recursos azules, ¿vale? La carta más importante sería el generador de recursos de azules, que viene para eventos de justicia, y con la multitarea, por ejemplo, sacaríamos provecho de esto, con imponer la ley, cortar el paso es una carta muy sólida que además genera un recurso azul si lo utilizamos como recurso. Tenemos el Queen Transporte. Y luego, pues eso, cartas que en general son sólidas y que además tienen el recurso azul, como puede ser Ironheart, como puede ser otro generador de recursos azules, Crisis Resuelta, etcétera, etcétera. Esto es un mazo muy sencillo, ¿vale? Es como el de eventos de ataque de agresividad, pero básicamente con justicia. Simplemente es ser muy eficiente a la hora de intervenir. Y además tiene el añadido de que necesitamos estos iconos azules para poder funcionar mejor, ¿vale? El resumen sería este, de nuevo, muy disperso, pero sí que es verdad que con Bruja Escarlata y con Mercurio ya podríamos hacer algo. Avispa vendría muy bien también, porque además tenemos acceso a Ironheart, o tenemos acceso, por ejemplo, al Queen Transporte, pero yo creo que con Mercurio, solo por tener el generador de recursos
y luego con Bruja Escarlata para tener acceso a todas estas cartas tan buenas, ya se podría hacer algo, ¿vale? Además este es un arquetipo muy sencillo, o sea que con los dos hermanos vamos más que sobrados. Si además os gustan ellos dos, pues mira, perfecto. Podréis jugar este tipo de mazo perfectamente. Vamos a pasar ahora al penúltimo arquetipo de justicia, que va a ser uno que yo he llamado sin plan principal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que vamos a intentar controlar el plan hasta el punto de que esté siempre a cero o que esté al mínimo posible. Cuando el plan esté a cero o lo vaciemos, van a ocurrir cosas. Vamos a tener efectos como el que causa cambiar la situación, por ejemplo, en el que si llega a cero hacemos 3 de daño, despejar la zona, que si llegamos a cero con él robamos una carta. Luego tenemos crisis resuelta, por ejemplo, para que el plan esté controlado, incluso si hay algún icono de crisis. Y luego, por ejemplo, tenemos cuerpos muy sólidos, como el veneno, que tiene 4 de vida y está pegando de 3 constantemente o interviniendo de 2. Siempre que el plan principal esté a 0, solo se va a hacer 1 de daño en lugar de 2. Es una carta muy muy buena. Y luego tendríamos cartas que también son muy sólidas, como puede ser entrada espectacular, que cuando utilicemos nuestro héroe para intervenir girándonos, pues bueno, utilizamos entrada espectacular, si lo dejamos a 0 nos curamos 2 puntos de vida, que siempre viene bien. Y, por ejemplo, el punto de inflexión para hacer daño cuando, perdón, cuando llega a 0. Y bueno, cartas que en general sean muy eficientes a la hora de intervenir y que siempre que el plan lo tengamos controlado, pues vamos haciendo daño, nos vamos curando un poquito. En general, igual que el arquetipo anterior, simplemente es un arquetipo que es muy sólido, ¿no? ¿Y qué tiene de bueno además? Pues que con un par de packs ya podríamos acceder a esto. Bruja Escarlata, que también si recordáis, en el arquetipo anterior también era muy necesaria, pues si la combinamos con el pack de Nebula o con la expansión del Cráneo Rojo, podríamos jugar esto sin problema, ¿vale? Y para acabar, vamos a ir con el último arquetipo de justicia, que va a ser intervención básica mejorada. Igual que en los arquetipos anteriores hemos visto maneras eficientes de intervenir con eventos, en este caso lo que vamos a utilizar es nuestro valor básico de intervención y girándonos vamos a hacer cosas. Por ejemplo, con el deber cívico podemos acumularlas en mesa, la segunda carta que vemos aquí, podemos acumularlas en mesa y en un momento dado tener un turno de intervenir de uno más, de dos más, dependiendo de las copias que tengamos. Con lo que vamos a tener unos turnos muy explosivos de intervención y luego podríamos combinarlo, por ejemplo, con Se ha hecho justicia, en el que cuando destruyamos un plan secundario interviniendo volvemos a estar listos, con lo que seguimos aprovechando el deber cívico. Es un arquetipo que se basa en intervenir nosotros, ¿vale? Con entrada espectacular, si dejamos un plan a 0, nos curaríamos. Luego tenemos más maña que fuerza para convertir toda esta intervención que se supone que tenemos en ataque, para tener un daño de vez en cuando y no sea todo intervenir, porque si no al final el villano no muere. Y luego tenemos otras cartas que van a potenciar todo esto que os he explicado. De un modo u otro nos va a permitir robar más cartas y tener planes secundarios para dejar a 0. Y luego con la nave de los guardianes o los héroes más poderosos vamos a poder poner listo a nuestro personaje, con lo que podremos intervenir más veces y así todo funcionará mejor. Aquí podéis ver que el más importante es Nebula, estoy de acuerdo con esta puntuación, y un complemento bueno para Nebula podría ser tanto la expansión de Cráneo Rojo como Mercurio, ¿vale? Yo creo que con el pack de Nebula y una de estas dos, bueno, en caso de la de Cráneo Rojo es una expansión, con estas dos ya podríais hacer este mazo, ¿vale? En ese sentido, bueno, pues con un par de packs ya se podría hacer algo. No está mal, no está mal. Y ya vamos acabando. Vamos a por el último aspecto, que va a ser protección, ¿vale? El primero que vamos a analizar un poco y vamos a ver qué packs nos convienen va a ser defender y desgastar. Bueno, esto es un arquetipo muy muy sencillo. Mientras nosotros nos vayamos defendiendo del villano, van a ir ocurriendo cosas. Vamos a hacer un puntito de daño, vamos a intervenir, vamos a robar cartas, simplemente con defendernos, ¿vale? Va a ser una batalla de desgaste, el hecho de que el villano no te está haciendo daño y tú a la vez le vas haciendo poco a poco cositas. La más importante creo que va a ser imperturbable, que nos va a permitir robar cartas cada vez que nos defendamos y que el villano no nos haga daño. Y Nervios de Acero también nos viene muy bien porque es un generador de recursos para que estas cartas que utilizamos nos hagan gratis la mayoría de veces. Luego tenemos la armadura electrostática, que nos va a permitir hacer 1 de daño cada vez que nos defendamos. Difícil de ignorar, que va a hacer lo mismo pero interviniendo, y lo bueno de esta es que además podemos acumular varias copias.
Luego tenemos la barrera de energía, que va a ser un buen complemento y que también podemos ir haciendo uno de daño cuando se active. Las botas impulsoras, que son muy buenas, pero están limitadas a guardianes. O cartas como defensa hábil, ¿vale? Como podemos ver aquí, también es un arquetipo en el que las cartas están muy dispersas, hay que decirlo. Tengo que decir que creo que la más importante sería Doctor Strange, por el acceso a Imperturbable. Pero es verdad que, como os digo, las cartas están muy dispersas. Una en Doctor Strange, una en Mercurio, una en Hulk. Este es un arquetipo un poco difícil de jugar si lo queremos jugar de manera sólida. Así que yo en este caso no recomiendo jugarlo, a no ser que tengamos varias de estas cartas. Por lo menos estas 4, ¿vale? Las que estáis viendo en pantalla. Si no tenemos estos 4 packs, no me lo plantearía, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente arquetipo, que en este caso va a ser el protector agresivo. Bueno, para jugar este tipo de mazos necesitamos unos héroes bastante específicos, ¿vale? Como puede ser Drax, como puede ser Hulka, como puede ser Mercurio, personajes que quieren tener acceso a algunas de estas cartas, pero que no quieren protegerse constantemente o defenderse, sino que simplemente quieren tener acceso a estas cartas que son de protección. La mejor sería la enfermera de noche, ¿vale? Es una carta increíble que te va a quitar todo el rato los aturdir, que precisamente no te permiten ser agresivo. Y luego tenemos cartas como el golpe de tanteo, que es una carta, la definición de agresividad, el ataque preventivo, cada vez que nos defendemos un poco estamos haciendo daño. Si somos guardianes tenemos ignorar las heridas, que nos permite ponernos duro y no tener que defendernos en el siguiente turno. Tenemos a Nova, un buen aliado para controlar un poco la mesa. Y luego tenemos cartas, por ejemplo, como anticipación o invertir las tornas, que son buenos complementos para todo esto que hemos hablado antes. Tendremos el hermano Voodoo también, y luego alguna carta que no es especialmente buena, pero que nos puede venir bien como fuerzas de flaqueza. Tengo que decir que aquí es muy necesario el Doctor Strange porque tiene 4 de estas cartas que hemos visto, y yo haría una combinación o de Doctor Strange y Miss Marvel o Doctor Strange y Drax, ¿vale? Con Drax tenemos acceso al golpe de tanteo, que precisamente con Drax, con el propio Drax, es una carta increíble. Pero si no queremos el pack de Drax o preferimos el de Miss Marvel, también podemos hacer algo, ¿vale? Con el ataque preventivo y demás. Así que yo recomiendo una combinación de estos dos, Doctor Strange seguro y Miss Marvel o Drax, ¿de acuerdo? Vamos a por el siguiente arquetipo, que va a ser el de Permaturdir verde. Este es muy sencillo, es parecido al de Permaturdir rojo, o sea, de agresividad, pero en este caso de protección. ¿En qué se basa esto? Pues muy sencillo, en tener el villano constantemente aturdido, con lo que tú vas haciendo poco a poco daño y poco a poco vas haciendo intervención y demás, pero el villano nunca llega a atacarte, o te ataca muy pocas veces durante toda la partida. Las mejores cartas para esto son Ni un paso atrás y la arremetida. La arremetida tiene una cosa, y es que necesitas, igual que nos pasaba con la patada doble voladora de agresividad, necesitas recursos rojos para poder aturdir. Entonces sí que es verdad que sería bueno que la mayoría de cartas, o todas si pudiera ser, tuvieran el icono de recursos rojo, ¿vale? De todas maneras, Ni un paso atrás ya es una carta muy sólida para aturdir, con lo que si quisierais meter 1 o 2 arremetidas solos, ya quizá podríais. Luego, si además añadimos el puño de hierro, que va a aturdir varias veces, tenemos a Clea, que nos viene bien para los turnos que no hayamos aturdido, pues se coma un golpe y luego vuelve al mazo. El Queen Transporte, que nos va a generar, tanto el Queen Transporte como el Vigor mejorado nos va a generar estos recursos rojos que necesitamos. Y luego tenemos, por ejemplo, una dura elección, que nos va a servir para que, igual que estamos controlando el villano con el aturdir, pues bueno, si sale un esbirro tenemos una dura elección para pegarle un tiro, matamos al esbirro y nos ponemos duro, con lo que cuando nos pegue el villano no está aturdido, pero nosotros estamos duros, así que no nos va a hacer daño. Es un mazo de, sin llegar a defenderte, estar todo el rato sin recibir daño. Y luego tenemos al Halcón Estelar, que va a ser nuestra fuente de daño, ¿no? Aparte de Halcón Estelar podríamos poner a algún otro aliado o buscar otra manera de hacer daño, pero es verdad que Halcón Estelar es una acción muy sólida, en la que podemos atacar un turno, intervenir otro, vuelve a nuestra mano, lo volvemos a sacar, atacamos, intervenimos, o sea que es un motor que va haciendo daño interviniendo, y nosotros de mientras vamos aturdiendo al villano. ¿Cuál sería el resumen de esto? Pues bueno, de nuevo, como nos ha pasado en otros arquetipos, pues es un
está muy disperso los packs. Es un poco difícil de jugar si queremos jugarlo con todas las cartas. Pero sí que es verdad que, como os dije, puede funcionar con acceso a 2 de los 3 aturdires que hay. Quizá con ni un paso atrás y arremetida ya podríamos empezar a jugarlo. O si no tenemos arremetida, por ejemplo, con el puño de hierro. Si tenemos a Doctor Strange, que además nos serviría para Clea, por ejemplo. En general, lo más importante es tener ni un paso atrás. Si tenemos ni un paso atrás que viene en el pack de Mercurio, yo creo que ya se podría jugar si tenemos acceso a algún aturdir más. O si, por ejemplo, nuestro personaje, pensad que esta guía es un poco general. Si vuestro personaje ya tiene un aturdir, pues oye, ya tenéis 2 aturdir con ni un paso atrás, ya podríais jugarlo. Entonces mi recomendación es que si lo queréis jugar a mayor capacidad, son muchas cartas, pero si no, podéis comprar a Mercurio y podéis empezar a jugarlo, ¿vale? Y ahora vamos ya con el penúltimo arquetipo, ya queda poquito, que se llama Siempre Duro. ¿En qué se basa este arquetipo? En estar constantemente con el estado duro en nosotros, con lo que no vamos a recibir daño. Igual que antes aturdíamos para no recibir daño, ahora nos vamos a poner todo el rato duros para no recibir daño. Tengo que decir que una de las cosas con las que sufre protección muchas veces es a la hora de intervenir. ¿Qué pasa? Que si nosotros estamos duros, nos podemos permitir que el villano nos ataque, ¿no? Entonces, con maniobra engañosa, por ejemplo, podemos intervenir de 4, quitar 4 de amenaza y el villano nos va a atacar. Como estamos duros, no nos importa, estamos interviniendo sin que no haya una consecuencia real. Entonces, con maniobra engañosa yo creo que sería la mejor carta de este arquetipo, que es para lo que nos ponemos duro, porque si no muchas veces nos va a sobrar duro, vamos a estar duro y vamos a tener más cartas de duro y vamos a decir, ¿y qué hacemos con esto? Pues bueno, tenemos maniobra engañosa, podemos intervenir de 4, nos quitamos el duro y nos ponemos de nuevo duros. Entonces, de nuevo, para controlar los esbirros tenemos una dura elección que también nos va a poner duros. Si somos guardianes, tenemos ignorar las heridas. Luego podemos sacar a Drax. Este es un mazo muy bueno para jugar con guardianes, sobre todo, ¿vale? Porque tenemos ignorar las heridas y podemos sacar a Drax. Con lo que mientras nosotros simplemente no recibimos daño, Drax va haciendo daño. Que puede llegar a hacer él solo 12 de daño, ¿vale? Que es bastante. Luego tenemos otras cartas que nos pueden poner duro, como puede ser Perseverancia, Armarse de Valor. Luego tenemos otros aliados sólidos, como puede ser el Mártir o Halcón Estelar, que como vimos en el anterior, lo podemos utilizar para ir haciendo daño mientras nosotros no recibimos. Y simplemente es eso, estar constantemente sanos porque estamos duros y tener un par de aliados a lo mejor que van haciendo daño, que van a ser los que maten al villano. ¿Qué packs necesitaríamos para esto? Bueno, yo creo que con Bruja, Escarlata y Drax ya podemos muy fácilmente jugar este arquetipo. Si os fijáis, con Drax tenemos acceso a una dura elección, tenemos acceso al Mártir y con Bruja Escarlata tendremos acceso a la maniobra engañosa, que es lo que nos hace que esta dureza sea tan útil. Sí que es verdad que si podéis conseguir alguna dureza más o vuestro personaje tiene acceso a ponerse duro, no sé, como puede ser con Groot o como con Doctor Strange o algo así, puede ser mejor. Pero si no, también creo que puede funcionar bastante sólidamente. Con una dura elección, siempre que haya esbirros en mesa, con algún villano que saque esbirros y demás, vais a estar constantemente duros. Luego tenéis también, como os digo, tenéis a Mártir, que se puede defender de algunos golpes. En general, no vais a recibir mucho daño, pero es verdad que si podéis tener acceso a bastantes más, mucho mejor. Con estos dos packs, Bruja Escarlata y Drax, ya podréis hacer algo consistente, ¿vale? Y ya estamos llegando al final, chicos. Vamos a por el último arquetipo de protección, que va a ser el de Sano y Peleón. ¿En qué se basa este tipo de juego? Bueno, vamos a intentar estar siempre al máximo de vida o incluso más, si tenemos mejoras que nos suban la vida máxima. Y cuando consigamos esto, tendremos acceso a Intrépido, que lo que va a hacer es darnos 1 de represalia. Parece poca cosa, pero si además le añadimos otras cartas que van a hacer daño cuando el villano nos ataque y conseguimos estar sanos, vamos a conseguir desgastar mucho al villano. Es verdad que este arquetipo se parece mucho al primero que vimos de protección, en el que se basaba en no recibir daño y mientras el villano se iba muriendo o íbamos interviniendo o lo que sea. Pero este nos puede venir mejor para personajes que ya de por sí se suban la vida máxima o personajes
que queramos subirle la vida máxima, porque para empezar tienen 9 o cosas así, como pueden ser Ojo de Halcón, o como puede ser Rocket, o personajes así que ya de por sí tienen muy poca vida. Entonces, algo que podemos aprovechar es que este arquetipo tiene muchos iconos de amarillos, ¿vale? Eléctricos o de rayos o como los queráis llamar. Y eso nos viene bien para la esquiva lateral, que además va a hacer 1 de daño cada vez que lo utilicemos al villano, con lo que vamos a estar, si tenemos la armadura electrostática, intrépido y la esquiva lateral, vamos a estar haciendo 3 de daño cada vez que el villano nos ataque, que es mucho. Hacer 3 de daño en un turno que no es tuyo constantemente es muchísimo. Entonces, además de esto, vamos a querer estar sanos, ¿no? Si en algún momento el villano consigue hacernos daño, hay que curarse. Entonces, yo añadiría el equipo médico, que nos viene en la caja base, no habría que comprar nada, y la enfermera de noche, pues nos podría venir bien también, que además nos permitiría quitarnos aturdir y demás. Luego, la barrera de energía, como podéis ver, primero, todas estas cartas tienen iconos amarillos. La barrera de energía nos podría venir bien para hacer 1 más de daño de vez en cuando el villano nos consiga hacer daño, y para que no nos haga ese daño cuando a veces consiga solo hacernos 1, pues bueno, la barrera de energía es activa y él recibe 1 de daño en lugar de nosotros. Nervios de acero nos viene bien para generar estos recursos amarillos, y Mártir, por ejemplo, es un aliado sólido que nos podría venir bien. Y luego preservación es una carta que yo no suelo usar, pero en este caso nos viene muy bien, porque cuando lo utilicemos para pagar algo nos vamos a curar, y además tiene un recurso universal, con lo que podemos usarlo como recurso amarillo. Es un mazo que en general, si tenemos todas estas cartas, es muy sólido, pero vamos a ver si es fácil conseguirlas todas. Pues no, no es fácil conseguir todas las cartas. Aún no siendo fácil, yo creo que se puede llegar a jugar si no las tenemos todas. A mi parecer, Intrépido puede llegar a ser bastante importante, porque es lo que nos va a dar la represalia, y de esta manera también los esbirros se van a hacer daño cuando nos ataquen, porque con armadura electrostática solo va a funcionar si nos defendemos, pero con Intrépido vamos a tener ese daño a todo lo que nos pegue con la represalia. Aún así, si creéis que podríais hacer este mazo sin Intrépido, bueno, yo creo que sí, se podría hacer. En caso de que no tengáis Intrépido, pues yo creo que con el pack de Mercurio y con el de Miss Marvel ya se podría hacer este tipo de mazos. Tendríamos acceso a la esquiva lateral, al aguante para subirnos la vida, y luego a la barrera de energía y a los nervios de acero. Con estos 2 packs yo creo que se podría hacer. Si tenéis el Guardianes de la Galaxia, mejor que mejor, porque es bastante importante, la verdad. Pero bueno, en general son 2 packs y una expansión. Si ya tenéis alguna de los packs o tenéis la expansión o lo que sea, podríais hacer este arquetipo, ¿vale? Pues ya hemos acabado con los aspectos, chicos. Ahora vamos a ir con los extras, y pensaréis, ¿qué son los extras? Bueno, son este grupo de cartas, por ejemplo, o estas cartas individuales, que aunque no llegan a ser arquetipos, siguen sumando puntos, ¿no? Hay cartas que son muy sólidas, y porque no pertenezcan a un arquetipo concreto no podemos decir, bueno, pues esta carta, pues bueno, pues este pack me da igual. No, no, no. Estas cartas van a sumar puntos a ese pack. Un ejemplo de esto podría ser los místicos. Los místicos, si vosotros ya tenéis un héroe que es místico, como puede ser Adam Warlock o el Doctor Strange o Bruja Escarlata, podéis sacar beneficio a estas cartas. Son cartas muy concretas que podréis usar con ese personaje, pero si es un personaje que ya tenéis y os gusta, son cartas muy muy útiles. La mejor para mí sería el Hechicero Supremo, que nos va a dar una carta extra cada turno, solo por tenerlo en mesa. Y luego tenemos acceso a Meditación Espiritual, que es una carta increíble, y luego tendremos acceso a cartas específicas de cada aspecto que solo son para místicos. Para mí la mejor es Hechizo de Convocación, y luego tenemos el Hechizo de Escudo, que también es muy muy sólida, y tanto el Ataque Mágico y la Zona de Silencio para pegar o intervenir. Son cartas muy muy buenas, y que, como podemos ver aquí, además están bastante comprimidas en 3 packs, ¿no? En la expansión del Titán Loco tendremos las de los 4 aspectos, que son muy sólidas, y luego en Doctor Strange y en Bruja Escarlata tendremos estas 2 cartas que vimos. Para mí, ¿cuál sería mejor? Creo que la de Doctor Strange es la mejor. Aún así, si queremos tener cartas que podamos usar en distintos aspectos, pues con la expansión del Titán Loco tendremos un buen surtido, ¿no? Yo creo que esto ya dependerá de vuestros gustos. Comprar un pack para una carta tampoco lo veo factible. Pero oye, si es un pack que ya tenéis o lo que sea,
es que suma puntos. Simplemente por el hecho de que estas cartas son tan buenas, va a sumar puntos a estos packs. Que luego haremos una recopilación y veremos qué packs son más útiles, ¿no? Y el próximo grupo que vamos a ver va a ser el de aéreo. Aéreo no es un grupo tal cual, simplemente es una carta dependiendo del aspecto que juguéis. Pero quitando supremacía aérea, que es un poco más específica, creo que son 3 cartas muy sólidas. Vigilancia constante para mí es la mejor de estas 4. Y luego tenemos arrojarse en picado y vuelo ágil, que viene bien para pegar y para intervenir. Como digo, todo suma, ¿no? Quizás no son las mejores cartas que podríais poner, pero si no tenéis acceso a otras, son opciones bastante sólidas. ¿Y que tiene de bueno esto además? Que todas están en el pack de Star-Lord. Si estáis dudando entre ese pack y otro, pues bueno, que sepáis que Star-Lord también tiene acceso aéreo. Yo que sé, imaginad que tenéis, os gusta Capitana Marvel, que además viene en la caja base. Pues bueno, ella tiene acceso aéreo, a lo mejor os viene bien estas cartas, no lo sé, todo suma, ¿no? Entonces, simplemente que lo tengáis en cuenta, podríais usar estas 4. Y el siguiente grupo va a ser uno que se ha visto potenciado hace muy poco y es el de Asgard. Gracias al pack de Valkyria, como podéis ver, las 4 mejores cartas de Asgard vienen en Valkyria. Las 4 mejores cartas a mi parecer, ¿no? Pero son cartas súper sólidas. El Bifrost para sacar aliados Asgard. Resistencia divina para curarnos y quitarnos... Es que esa es una locura. Quitarnos un aturdir o una confusión y curarnos de 2 por 0 y en héroe, en forma de héroe. Es una carta buenísima. Throg, Thor, tenemos a Valkyria, a Heimdall, a Thor versión Jane Foster. O sea que este grupo de cartas no llega a ser un arquetipo, pero diría que es el que más se acerca, ¿vale? Son cartas buenísimas que simplemente poniéndoselas a Thor o a Valkyria, que son los 2 héroes que tenemos de Asgard, y complementándolos con algunas pocas más, ya tendríais un mazo perfectamente. Entonces, vamos a ver a qué packs pertenecen y como vimos antes con agresividad, ¿no? Se reparten mucho entre Valkyria y Thor. O sea que si os gusta agresividad y además os gustan los Asgard, los personajes de Asgard, os pilláis a Valkyria y Thor y podéis tener muchos tipos de mazos, podéis tener acceso a casi todas las cartas de Asgard. En general son 2 packs muy sólidos, ¿vale? Y como dije antes, todo suma puntos. Si, aunque no sea algo que podáis basar vuestras partidas en ello, pues quizás si tenéis a Valkyria o a Thor, os puede apetecer, ¿no? Os pilláis el otro y ya tenéis acceso. Y vamos a ir con el último grupo de estas cartas, que va a ser el de entidades cósmicas. Estas cartas muchas veces no se toman en cuenta porque no tienen un efecto inmediato y demás, y a veces parecen un poco pérdida de tiempo, pero en general son muy buenas. Sobre todo si no tenéis acceso a todos los packs y lo que queréis es optimizar con lo poco que tengáis, son opciones bastante sólidas, ¿vale? Para mí la mejor es Eternidad, pero bueno, las 4 en general son buenas. ¿Por qué son buenas incluso el intermediador, que solo hace 2 de daño, o el tribunal viviente, que interviene de muy poco y demás? Son buenas porque te permiten que el villano en un turno la robe y no te hace lo que te haría normalmente. Es una manera de defenderte a largo plazo. En general son cartas muy sólidas y lo bueno, como pasó antes con Star-Lord, es que están todas comprimidas en la expansión del Titán Loco, en la de Thanos. Entonces, eso es algo a tener en cuenta también. Si estáis dudando entre expansiones y queréis tener una opción sólida para cada aspecto que podríais añadir en cualquiera de vuestros mazos, pues es una buena opción. La verdad es que no está mal. Y de la misma manera que hemos visto estos grupos de cartas y los hemos puntuado, ahora vamos a ver las cartas individuales, ¿vale? Aquí es verdad que podríamos añadir muchas cartas, pero para no cebar mucho los packs de puntos un poco vacíos, vamos a coger las mejores, ¿vale? Para mí, ¿cuáles son las mejores? Concentración eficaz es una carta, es un generador de recursos muy bueno, pero solo sirve para superpoderes. ¿Esto qué significa? Deberíais revisar el personaje que vosotros uséis o los personajes que más os gusta usar, y si utiliza muchos superpoderes puede valer la pena tenerla. Personajes como Groot, que todos son superpoderes, Spectrum, son personajes que tienen muchos superpoderes y que van a sacar mucho beneficio de esta carta. Luego tendríamos el camarote de tripulante, que lo que va a hacer es, siempre que estemos en alter ego, curarnos 2 puntos de vida. En realidad es una, pero cuando nos cambiemos a alter ego vamos a curar 1 y en el siguiente turno que seguiremos en alter ego volvemos a curarnos otro punto.
Además es una carta muy muy buena si jugamos multijugador, porque en multijugador, sobre todo si hay más de dos personas, siempre va a haber alguien que va a estar en alter ego porque lo necesita para alguna mecánica suya o lo que sea. Con lo que es esta carta va a estar repartiendo curaciones constantemente. Luego tendríamos el poder de todos unidos, que nos viene muy bien para montar mesa, para tener un recurso doble para cartas básicas. Hay cartas básicas como puede ser la Mansión de los Vengadores, el Queen Transporte, el Elite Transporte, cartas que son muy sólidas. Pues bueno, con esto podemos sacarlas mucho antes. Y además nos viene bien para aliados que son básicos, como por ejemplo los Guardianes, que son todos básicos, o como puede ser Heimdall o la Ironheart, que es un aliado súper sólido. Pues bueno, el poder de todos unidos nos puede servir para esto. Luego tenemos otro aliado que es muy sólido, que es Mandíbulas, que aunque no sea un aliado especialmente bueno, es verdad que tenemos acceso a él muy consistentemente, ¿vale? Tanto si ya lo hemos jugado como si no, porque es como si lo tuviéramos en mano siempre que esté en el descarte. Luego tenemos Ataque Relámpago, que no es una carta especialmente buena, pero que si no tenemos acceso a muchas cartas, que precisamente si estáis viendo este vídeo probablemente no tengáis acceso a muchas, pues es una carta que puede veniros bien. Así que el pack de Gamora podría ser una idea a tener en cuenta. Y luego, aparte de estas cartas básicas, hay estas 4 cartas que para mí tenían que estar, que son 3 de liderazgo y 1 de protección. Las de liderazgo son Aplomo, Listo para la acción y la moral elevada. Aplomo nos puede venir bien para personajes que se cambien mucho de forma, como puede ser el hombre hormiga o con avispa. Y luego, por ejemplo, listo para la acción nos sirve para poner duro a los aliados y que puedan absorber más golpes. Moral elevada también tiene cabida en algunos mazos en los que necesitemos ponernos listo varias veces. Entonces, al habernos cambiado y subirnos estas estadísticas, pues las aprovechamos varias veces y demás. Son cartas un poco específicas que no entran en algunos arquetipos, pero que pueden sumar puntos. Y luego tendríamos el hombre múltiple, que nos puede venir bien, sobre todo si tenemos pocos aliados. El hombre múltiple lo bueno que tiene es que cuando saquemos uno, si los otros dos están en el mazo, pues van a entrar también. Entonces, si no tenemos muchos aliados, cuando saquemos el hombre múltiple, si sacamos 2 o 3 copias, pues vamos a tener a 2 o 3 aliados que van a poder bloquear golpes y van a hacer un puntito de daño, intervenir una vez o lo que sea. Es un aliado bastante sólido, pero sí que es verdad que con algunos personajes no sinergiza muy bien porque siempre que lo tengas en el descarte ya no lo vas a invocar y bueno, puede venir bien con algún personaje como Avispa que te los vuelve a meter en el mazo para poder invocarlos de nuevo, pero en general es un aliado sólido, ¿vale? Sobre todo si no tenéis acceso, como he dicho, a otros aliados. Pues ya estamos acabando el vídeo, chicos. Ahora vamos a ir con las conclusiones y en estas conclusiones os voy a poner 4 tablas que pertenecen a los 4 aspectos que hemos visto, ¿vale? En estas tablas vamos a agarrar todos los puntos que hemos visto durante este vídeo y los vamos a poner en el pack al que corresponden. Por ejemplo, en agresividad tenemos que Thor, Valkyria y Gamora han sido los packs que más puntos han conseguido, con los que para mí serían los mejores, y así tanto con liderazgo como justicia como protección. He de decir que esto al final son puntuaciones subjetivas que dependen de cómo yo veo el juego y cómo yo las valoro. Pero es verdad que esto puede ser una buena aproximación o una buena guía, sobre todo para jugadores que no lleven mucho tiempo, que no conozcan mucho el juego y demás. Obviamente puede que haya alguien que, por ejemplo, a Valkyria la ponga en primer lugar en vez de Thor o lo que sea, pero sabemos que nadie va a agarrar a Miss Marvel o a Bruja Escarlata y lo va a poner el primero en agresividad porque a lo mejor solo vienen 1 o 2 cartas en sus packs. Entonces, es una buena aproximación. Vamos a ver también algunas curiosidades que yo he encontrado en estas tablas. Primero, aunque Avispa esté en la 6ª posición en agresividad, creo que es un muy buen pack. No tanto por agresividad, que también vienen muy buenas cartas de agresividad, sino porque tienes acceso a otras 2 cartas, que son Ironheart, que es un aliado que por 2 recursos robas una carta, que lo puedes utilizar luego además para bloquear, y que sobre todo es una carta básica, que vamos a poder jugar en cualquier mazo, sobre todo si sois jugadores nuevos, vais a tener acceso a esta carta y la podréis poner en cualquier mazo, literalmente. Entonces, es una carta muy buena. Y otra carta a la que tendremos acceso será al Elitransporte. Al Queen Transporte. El Queen Transporte es un generador de recursos increíblemente bueno para Vengadores. Entonces, Avispa hay que tenerla en cuenta aunque la veáis ahí tan abajo, ¿eh? Bueno, tan abajo. Esta es esta posición, pero quiero decir, es una carta muy sólida, ¿vale?
Otra conclusión en la que he llegado, si miramos en justicia, por ejemplo, vemos que Viuda Negra eh, viene con muchas cartas de justicia y aún así he sacado muy pocos puntos. Incluso Mercurio, que no trae apenas cartas de justicia, que solo trae generador de recursos de justicia, casi le empata. Entonces, Viuda Negra, tengo que decir que es un personaje que yo no compraría por las cartas que vienen. Si os gusta Viuda Negra está bien, luego además tenéis acceso a respuesta rápida, que nos venía bien para liderazgo, pero me ha parecido curioso que Viuda Negra en general no trae muy buenas cartas, ¿vale? Simplemente eso, no todos son los puntos. Quiero decir, también hay que tener otras cosas en cuenta, pero en general esto es una buena guía para ver más o menos por dónde van los tiros. Y yo que sé, si a vosotros os gusta protección y decís, bueno, pues el Doctor Strange tiene 60 puntos, o vamos un poco más abajo, a Drax, pues voy a investigar un poco a Drax. Y quizá ya no tenéis que investigar todos los personajes, solo investigaríais al Doctor Strange, a Miss Marvel, a Drax y veis cuál os conviene más. Para esto se ha hecho este vídeo, ¿no? Para que la información que hay ahí fuera no sea tan abrumadora. Podéis mirar estas 4 tablas y con esto os podéis hacer un poco la idea. Luego, si subamos estas tablas, vamos a ver cuánta puntuación sacan cada pack o cada expansión. Y podemos ver ahí que con diferencia la expansión que más valor tienen sus cartas es la expansión de Thanos. Esto sí que me ha sorprendido, porque sí que recordaba que la expansión de Thanos en general es una expansión muy buena, tanto por villanos, diseño de villanos, los 2 personajes que vienen, sobre todo Adam Warlock, que es muy muy único. Y yo recordaba que las cartas que venían eran bastante buenas, pero déjalas ir, ¿eh? 172 puntos, para mí es mucho. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta, los últimos packs que están saliendo, Valkyria y Máquina de Guerra, me gusta mucho cómo lo están centrando, y es que solo con el pack ya puedes hacerte un mazo muy muy decente, no decente, sino que para mí el de Máquina de Guerra es un pedazo de mazo para ser el preconstruido, ¿eh? Con Valkyria pasa lo mismo, con suerte esta va a ser la línea general de los siguientes packs y expansiones. Ahora que va a llegar Visión, Visión también es muy muy sólido, o parece que va a serlo, con el pack preconstruido, porque las cartas de protección que vienen son muy buenas. Entonces, ojalá vayamos viendo esto, y es otra recomendación que tengo que hacer. Si no queréis pillar muchos packs, o si toda esta información que os he dado os abruma, quizás podéis pillar simplemente Máquina de Guerra y podéis jugar el arquetipo de aliados bomba que expliqué antes. En general, creo que vamos a ir viendo packs que son más sólidos de por sí, ojalá sea así, y si no, pues bueno, tenéis aquí esto para guiaros un poco, ¿vale? Otra cosa que podemos ver en esta tabla de la suma de aspectos es que de las expansiones que hay, la peor es la de los guardianes, y estoy muy de acuerdo con esto, no solo por los puntos, sino porque en general creo que es la más floja, ¿vale? Tanto por villanos, el diseño, la dificultad es exagerada. Cráneo Rojo, por ejemplo, era una buena introducción en cuanto a una expansión, te introducía la campaña, estaba muy bien. Thanos es mucho mejor que Cráneo Rojo, y además tiene unos villanos increíbles, te vienen unas cartas increíbles, o sea que si incluso lo que estáis pensando es qué expansión agarro, quizá la opción más clara sería la de Thanos. La segunda sería Cráneo Rojo, sobre todo si sois nuevos, quizá yo me plantearía comprar la de Cráneo Rojo antes que la de Thanos, ¿vale? Pero sí que la de los Guardianes la dejaría para el final, seáis nuevos o seáis veteranos. Porque sí que es verdad que entre lo difícil que es y que las cartas no son tan buenas, y además los héroes que vienen son divertidos, pero no son tan especialmente buenos, yo la dejaría para el final. Es otra cosa a tener en cuenta con esta tabla. Y ya estamos acabando, chicos. Lo último que vamos a hacer es sumar estos aspectos con tanto los grupos como las cartas individuales que vimos. ¿Qué podemos sacar en claro cuando hacemos esto? Bueno, lo primero, la expansión del Titán Loco se viene arriba, ¿no? Si ya había conseguido muchos puntos con los aspectos, ahora es que se ha vuelto loco. Y estoy muy de acuerdo con esto. Es verdad que quizás si sois jugadores nuevos, no os conviene jugar la expansión esta hasta que estéis más familiarizado con otras mecánicas que vienen tanto en Cráneo Rojo como en Guardianes o en otros villanos y demás.
pero en cuanto a valor de cartas es lo mejor que podéis comprar, aparte de la caja base. Si sois personas que conocéis muy bien el juego, tanto porque tenéis amigos que lo juegan, o veis vídeos, o por cualquier razón, y no os va a perjudicar el hecho de no conocer muy bien el juego, la expansión del Titán Loco es lo mejor que podéis comprar, ¿vale? ¿Qué otras cosas podemos ver en esta tabla? Bueno, Star-Lord, que estaba a mitad de tabla, se ha venido arriba. ¿Por qué? Por el rasgo aéreo. Lo mismo os digo, no creo que sea un pack, o sea, no creo que sea una razón suficiente para comprar ese pack, el hecho de que traiga las cartas aéreo, pero si tiene que desempatar es una buena razón. A lo mejor estáis dudando entre pillar a Star-Lord o a otro pack, pues bueno, si soléis jugar un personaje que tiene aéreo y podéis sacarle provecho, pues Star-Lord es una buena opción. Y luego Valkyria, por ejemplo, también, que estaba por debajo de la tabla, se ha venido arriba. ¿Por qué? Por Asgard. Sobre todo si jugáis a Thor, os pilláis a Valkyria, podéis hacer mazos de agresividad muy buenos. Valkyria tiene cartas súper buenas de agresividad. Y además tiene Asgard, con lo que vais a poder hacer mazos que, aunque no sean tan agresivos o lo que sea, o incluso si son de otro aspecto, podríais utilizar Asgard. Aunque de otro aspecto, la verdad es que no tendríais acceso a los aliados, que es lo mejor de Asgard, aparte de su cura. Pero, ¿me entendéis, no? Es algo que suma. Entonces, otra cosa que podríamos ver aquí es que Viuda Negra ha quedado la última, la pobre. Y lo mismo, también estoy muy de acuerdo en esta puntuación, porque es verdad que las cartas que vienen con Viuda Negra no son muy buenas si no son para ella, son preparaciones y demás. Entonces, a no ser que os guste mucho Viuda Negra, yo no la compraría, ¿vale? Y así que antes de acabar, os voy a dar mi conclusión general. Los packs, si no tenéis preferencias, yo los packs que recomendaría serían Avispa, por Ironheart y el Queen Carrier, el Queen Transporte. Y luego la expansión de Thanos, muy buena. Pero si la expansión de Thanos no os viene bien porque os vais a saltar mecánicas y quizá no estáis tan familiarizados con el juego, compraría la de Cráneo Rojo, ¿vale? Y ahora, para acabar, yo os voy a dar la opinión que yo tengo sobre cuáles son los mejores packs en general. Obviamente, los que están aquí arriba son todos muy buenos, ¿no? Pero tengo que decir que, por ejemplo, una recomendación que yo haría, si no tenéis muchas cartas y no queréis pensar demasiado en qué queréis jugar o qué no, simplemente fluir con lo que tengáis, pues Avispa sería muy buena opción, tanto por el Queen Transporte como por Ironheart. Máquina de Guerra y Valkyria son muy buenos, que además son muy recientes y vais a poder encontrarlos muy fácil. Son muy buenos por las cartas que traen, que son básicamente dos mazos listos para jugar, literalmente. Y luego en cuanto a expansiones, lo que os he dicho. Si estáis familiarizados, me pillaría la de el Titán Loco. Y si no, iría por la de Cráneo Rojo para ir familiarizándoos. Y porque, como podéis ver, está el quinto, ¿no? Sí, el quinto en la tabla, que ya es muchos puntos en cuanto al valor que tienen sus cartas. Star-Lord, si os gustan los guardianes, es muy buena opción también. Y eso es todo, más o menos. Yo creo que ha quedado un buen resumen. Al final, yo quería hacer este vídeo porque el día en que yo empecé a jugar este juego sí que tenía muchas ganas de comprar muchas cosas y demás, y me vi un poco abrumado y me hubiera gustado tener este tipo de vídeos, ¿no? Entonces al final he decidido hacerlo y pues nada, espero que a alguien le pueda resultar útil. Ya me diréis a ver qué tal os parece, si habéis sacado alguna pieza de información que os pueda servir o lo que sea, y cualquier cosa, encantado de ayudaros, ¿vale? Y eso es todo, chicos, ya se ha acabado. Cualquier cosa que necesitáis me decís por los comentarios o contactáis conmigo por Twitter. Y sobre todo, si creéis que me he dejado alguna carta, si hubierais puntuado de alguna manera distinta a algo, lo que sea, o veis algún fallo muy gordo, pues me decís, ¿vale? Estaré aquí a vuestra disposición y espero que os haya ayudado mucho esto, ¿vale? A mí me ha gustado mucho hacer este vídeo, ha sido bastante trabajo, pero bueno, creo que ha valido la pena y simplemente espero que os sea de utilidad y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Quizás suba una partida, puede que se venga un sorteillo, ya veremos, ¿vale? Muchas gracias a todos por verme y espero que os suscribáis si os gusta lo que hago y ¡hasta luego!